Bueno, estamos de vuelta y justamente estábamos hablando de los servicios de atención para adolescentes y para jóvenes y de esta respuesta que tendría que ser más integral, que tendría que haber una distinción entre los servicios para la niñez y la adolescencia, que ciertamente no la hay, que digamos pasan directamente de los servicios para la niñez a los servicios para adultos. ¿Cómo pensás esto que tendría que ser, Mariana? Básicamente con especialistas desde psicólogos, trabajadores sociales y los equipos de orientación en el sistema de salud que estén con abordajes específicos para adolescentes, por la etapa que están. Y esto pasa en todos los países, no es que hay diferencia como en Argentina. Siempre que estamos en las reuniones regionales, como si hay un punto en común en cuanto a juventud con VIH y adolescencia, es este. Es el acceso a la salud, por ejemplo, de juventud y adolescencia, o sea, tiene que ser diferenciado. Porque seguramente que un adolescente que tiene el diagnóstico de VIH en su adolescencia directamente va al servicio de adulto, tanto en Argentina como en Colombia, como en México, como en Dominicana. Que es otra problemática distinta de aquellos y aquellas que han nacido con VIH y les cuesta el salto del pediatra o del médico infantil a el médico de adultos si no hay un servicio intermedio, que es un lenguaje distinto, el del adulto con respecto al pediatra. Como contaba Camila una vez que vino al programa, que teniendo su médico durante todo su tiempo, que ya cumple 18 años, en algún momento tiene que hacer su traspaso a otro médico, eso a veces es difícil, y no es solo el médico, es el cambio de hospital. Cuando yo estaba en la red argentina como miembro de la red y que hacíamos trabajo con adolescentes en situación de internación, veíamos que lo difícil era el traspaso de hospital, cuando tenían que dejar el hospital de niñez. Por ejemplo, del Hospital Gutiérrez, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Hospital Muñiz. No entendían el sistema del Muñiz, entonces la persona se pierde en el sistema de salud. Okay. Vos, por otro lado, mencionabas la Ley de Educación Sexual Integral, que nosotros, en realidad, en nuestro país, fue una ley sancionada en el 2006 y que la verdad que ha costado y podríamos decir que viene costando su implementación. Si bien se han logrado grandes avances, se han hecho cuadernillos a nivel del Ministerio de Educación de la Nación, se han hecho cuadernillos juntos con el Ministerio de Educación más el INADI. Muchos de estos cuadernillos han llegado a distintas provincias. En muchas escuelas del país ya se está viendo estos cuadernillos, más los docentes formados. También vemos que hay muchas provincias donde esto no ocurre. ¿Cómo es esta situación, digamos, en Argentina por un lado, que tiene que ver con lo que estaba describiendo, y cómo es en el resto de Latinoamérica? Argentina tiene lo bueno de tener esta base de la buena ley y de saber que en algunas provincias se puede tener la buena interpretación de los gobernadores de la ley y las buenas intervenciones. Más el apoyo de sociedad civil, ¿no? Porque a veces si no se puede hacer un buen trabajo desde el sistema de educación, viene sociedad civil, como pasaba con la Fundación Buenos Aires SIDA, que daba talleres en el sistema educativo. En los otros países a veces hay un poco más, por ejemplo en Nicaragua, que podemos interpretar que es un país conservador, a veces hay mayor dificultad con las intervenciones en el sistema educativo. A veces, por ejemplo, esto que dije de que una organización de la sociedad civil se acerque a una escuela pública puede ser fácil, a veces ni siquiera los dejan acceder o tienen que revisar todo el taller que va a dar la organización. Entonces pensemos que si no puede entrar una organización de la sociedad civil, menos aún va a poder dar un docente de la escuela pública en los países de Centroamérica educación. Guatemala vos decís que por ejemplo, tendrían, perdón que te interrumpa yo, que tienen que revisar, por ejemplo, cuál va a ser el contenido del taller. ¿Qué cosas serían las que podrían estar en juego para que ese taller no se diera o habría que retirarlas del...? A veces no se puede hablar ni siquiera del condón, del preservativo. Ajá. Entonces, si en escuelas, o sea, además de estar trabajando con jóvenes con VIH en toda América Latina, estuve articulando con la Alianza de Juventudes rumbo a Cairo. Cairo es un programa de las Naciones Unidas. Entonces, viendo que otros jóvenes que trabajan en salud sexual y reproductiva, este problema surgía cuando tenemos las conversaciones de cómo están los trabajos en los diferentes países, donde dicen esto de si no se puede hablar del condón, entonces, ¿qué se supone? Que se tiene que hablar de la abstinencia, porque cuando no se puede hablar de algo siempre está la oposición. No me quiero imaginar hablar de diversidad sexual. No, menos aún, complejo. Y es muy complejo. ¿Esa realidad es solamente en Centroamérica o se repite también en Sudamérica? No, en cuanto a la diferencia entre Centroamérica y Caribe y Cono Sur, porque también hay diferencias mismo dentro de Sudamérica, Cono Sur, como si fuera Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, tienen muchos más avances.
Sabemos que hay discriminación, por ejemplo, a la población de la diversidad sexual, sabemos que hay discriminación a las personas que vivimos con VIH, pero el Caribe, por ejemplo, tiene serios problemas con la homofobia, serios problemas. Haití, Jamaica. Comparando entonces con esta mirada basada en la experiencia, ¿no? De mirar adolescentes y jóvenes de distintos países, ¿vos podrías decir que las últimas conquistas de derechos como matrimonio igualitario, identidad de género, o la Ley Nacional de SIDA, o el programa, la Dirección Nacional de SIDA y los millones de preservativos que distribuye, producen un impacto en la vida de los adolescentes y jóvenes que viven con VIH en Argentina? Si hay un impacto, ¿cómo es? ¿Cómo lo expresan? ¿Cómo lo relatan? ¿Hay en la red de jóvenes entonces participación plena de adolescentes o jóvenes travestis o transgéneros o gays? ¿Cómo se da esa vivencia en una red tan diversa como la debe ser? Sí, bueno, en cuanto a la red de Argentina, lo que puedo observar como asesora, porque no, vuelvo a repetir, no soy miembro, es que todo este entorno político que hay en Argentina y que se viene dando en los últimos años, tiene como una facilitación para que ellos puedan participar. Entonces, que tengan estas leyes tan progresistas, tiene que ver también con que puedan participar más, porque si yo estoy en un país que no tengo estas leyes de base, seguramente va a ser más difícil que yo pueda salir de mi casa y tener ganas de participar. Si sé que además de que voy a recibir discriminación de lo que sea, no pongo una específica, tengo que como decir soy gay y salir a trabajar a la comunidad, cuando sé que no tengo leyes que me respalden. Entonces, Argentina siempre también en el trabajo regional es como un ejemplo en cuanto a todas las leyes que salieron en los últimos años y en cuanto a las respuestas en políticas públicas. Siempre en todas las agendas, no es solo en VIH, siempre se tiene como esta base que es buena. Y cuando ves la composición de la red argentina y la participación de jóvenes y adolescentes de las distintas provincias, ¿encontrás también contrastes entonces entre la participación en la red o las vivencias en función del lugar en donde viven, donde residen? Sí, claro, se ven las diferencias de las provincias porque tiene que ver con lo que hablábamos antes, que decía José María, esto, si la gobernación es distinta y si no se puede trabajar bien con la ley de educación sexual, esto hace diferente la participación, ¿no? Si no se puede trabajar VIH y salud sexual y reproductiva. Entonces, eso va a ser un condicionante para la participación. ¿Y actualmente hay miembros de todas las provincias de No nuestro país absolutamente de todas, casi de la mayoría. Pero se ve, por ejemplo, que en el norte hay mayor participación, cuesta un poco más en la Patagonia, pero como del centro hacia el norte participan casi todas las provincias. Sí hay de Neuquén y hay de Ushuaia. Sí, no, quería mencionar que en realidad vos venías hablando de Argentina como dando, digamos, como estando a la vanguardia en muchas políticas públicas, en muchas leyes, inclusive tenemos una de las primeras leyes nacionales de SIDA, digamos, que existen a nivel continental, digamos, y esto ya marcó un precedente muy importante para las personas que tenemos VIH, y ni que hablar de que también hemos sido uno de los primeros países, bueno, junto con Brasil, en tener una política pública donde justamente lo que se promueve es el preservativo y existe una compra impresionante, digamos, el año pasado se habían comprado 84 millones de preservativos en el país y, digamos, esto es una política que viene ya de hace muchos años atrás. Vos hablabas de la discriminación, hablabas, bueno, del tema de los entornos más amigables o menos amigables, hablabas de los consultorios, hablabas del tema de la educación. Yo quiero entrar en un terreno como más íntimo, si se quiere, y aprovechar que nos conocemos. Para los jóvenes viviendo con VIH, me imagino, lo es para todas las personas que tenemos VIH, una vez que tenemos el diagnóstico, plantearnos el tema de la sexualidad y el ejercicio de la sexualidad. ¿Qué pasa con los jóvenes? Bueno, puedo hablar de mi etapa de juventud porque tengo 31 años y Sos juventud joven, es hasta Mariana. 29. Depende cómo. Para Sí. política estoy joven todavía. Entonces, bueno, es difícil cuando uno le da la información a la otra persona de que vive con VIH, cuando uno se visibiliza, porque nunca sabes qué otra información tiene el otro. Entonces, no sabes si te va a discriminar. Un episodio que me pasó muy cercano fue como que me dijeran, si mi amigo sabía que tenías VIH, te iba a sacar a patadas de la casa. Entonces, después de ese episodio, yo tuve como un divorcio con mi VIH porque digo, o sea, yo entonces nunca sé qué va a pasar cuando digo que tengo VIH.
que nunca me había pasado, porque yo nunca tengo problema en decirlo, ni soy visible en los medios de comunicación, todo el tiempo pongo cosas en Facebook. Lo que no es muy frecuente, la mayoría de los jóvenes y de las jóvenes y de los adolescentes más les cuesta mucho, pagan un alto costo por visibilizarse. Sí. Sí, a veces se pierden parejas, se pierden trabajos, sí, es pérdida, puede ser pérdida. Yo digo, es como una inversión, ser visible, y lo aprendí con ustedes, es como una inversión. Pueden venir palos por momentos, puedes sufrir discriminación, pero pueden venir cosas muy buenas. O sea, como en el ámbito educativo, que siempre es mi ejemplo, en el ámbito laboral, pude ser visible y no hubo problemas. Muchas personas tienen inconvenientes en ese aspecto. Yo me acuerdo, y parte de tu presentación está hecha con la base del video Pasión por la Vida, digamos, y que lo hiciste ya hace bastantes años, bueno, no tantos, hace ¿cuántos? 5 o 4 años, 5. ¿no? 5 años. O sea que eras mucho más jovencita todavía. Y me acuerdo de algo fantástico que vos decías, y un concepto que es extraordinario, y que, bueno, obviamente todos hemos celebrado muchísimo, y es cuando vos decís en el video que llegaste a un momento en tu vida que el tener VIH dejó de ser un problema para vos y que en todo caso era un problema del otro. Y que si José no quiere estar conmigo, José se lo pierde. Si le digo a José que vivo con VIH y José no quiere estar conmigo, José se lo pierde. No Exactamente. sabemos quién era José, No, pero era era su yo, marido. era yo. Era un mensaje para José. Pero es buenísimo el concepto, ¿no? Digamos, es el otro el que se lo está perdiendo. Y en realidad creo que una de las cuestiones que deberíamos poder ejercitar más también desde las campañas, desde las políticas públicas y de las campañas que hacemos también con la política pública, lo hemos hecho ya bastante desde las organizaciones de la sociedad civil, es cuando hacemos esas campañas que dicen compartir el mate, compartir la habitación, compartir la cama, compartir los cubiertos no es de riesgo para contraer VIH. Lo que también deberíamos agregar siempre es que tener relaciones sexuales con una persona con VIH mientras se use preservativo tampoco es de riesgo, digamos, ¿no? En la cuestión de la discriminación, porque a la vida cotidiana hay que agregarle las relaciones sexuales también. Sí, es que poco hablamos a veces de las relaciones sexuales y del placer y en las relaciones sexuales de las personas que vivimos con VIH. Para cerrar, Mariana, me gustaría que mires a la cámara y le digas a los jóvenes y a las jóvenes que viven con VIH por qué ser parte de una red. Bueno, le puedo hablar a las jóvenes y a los jóvenes que viven con VIH, a las mujeres y a cualquier persona que vive con VIH en realidad. Justo hoy estábamos en la radio y decíamos lo mismo. ¿Por qué participar en una red? Porque vas a conocer mejor tus derechos, porque vas a tener mejor acceso a la salud justamente porque vas a conocer tus derechos y como mujer realmente yo tengo un empoderamiento que no creo que lo hubiera podido tener si no hubiera estado participando ni en la Red de Argentina de Mujeres ni en la de jóvenes. O sea, es una inversión, como dije antes, que no la da nada, ninguna otra cosa. Muchísimas gracias, Mariana, por habernos acompañado, por haberte tomado este ratito en tu viaje. Esperemos que puedas quedarte más días de los que tenías o de los que podés quedarte en Buenos Aires, porque queremos aprovecharte. Yo me voy a despedir, pero quiero aprovechar, es un día muy especial para mí, por el lugar en el que trabajo, así que quiero aprovechar para mandarle un saludo a toda la gente que compone el movimiento de Cruz Roja y Media Luna Roja, porque hoy es el Día Internacional de la Cruz Roja. Así es, saludamos a todo el equipo de la Cruz Roja. Mariana, muchas gracias por compartir Artículo 16 aquí en el Salón Eva Perón, un salón emblemático de este Senado, y nos quedamos después comentando, después de la despedida para todo Senado TV, nos quedamos comentando cómo está siendo tu vida amorosa en este año que no te vimos. Bueno, chao. Hasta el jueves, nos vemos.